¿Te has sentido alguna vez frustrado porque lo que tanto has planificado no salió como tú esperabas? O quizás pensabas que el rumbo de tu vida iba a ser en cierta dirección, pero no fueron esas las opciones que se te presentaron. Cuando esto sucede, hay dos formas de reaccionar. Una es frustrado y en tal caso pues se te agobia cada día y te sientes mal, estás triste, quizás hasta deprimido. Pero otra es cuando tu relación es íntima con Dios y sabes que Él siempre quiere lo mejor para ti. Así que lo dejas en sus manos. También comprendes que una puerta que se cierre es porque simplemente Dios abrirá otras que son mucho mejores. Es cuestión de confiar en Dios. Pues bien, durante esta semana estaremos estudiando acerca de cómo compartir la misión de Dios. Quizás en esta oportunidad me atreveré a decir, yo le hubiese puesto por título, Déjate usar. Y me encuentro buscando en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, en el capítulo 13 y el verso 11. Marcos, capítulo 13, verso 11. Y la palabra de Dios dice, si está siguiéndome por favor, este capítulo es un capítulo especial porque es un capítulo que tiende hacia una profecía. Dice Marcos capítulo 13, verso 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo versículo! Es un versículo con una profundidad de fe extraordinaria. Porque imagínate tú llegar a un lugar sin saber ni siquiera qué vas a hablar, simplemente confiando en que en su momento dado tendrás las palabras correctas. Por supuesto, pero para que seas instrumento del Espíritu Santo es porque previamente estás lleno de ese Espíritu y tienes una relación íntima con Dios. Desde este punto de vista podríamos decir que en el aspecto correcto de la vida cristiana hay dos misiones. Una le compete a diferentes personajes. La primera de ellas es la misión de Dios. La misión Dios la cumplió perfectamente, a cabalidad, a través de su Hijo. Bien lo dice Juan capítulo 3, verso 16. Que de tal manera nos amó que envió a su Hijo, al único, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tuviese vida eterna. El objetivo era volver a darnos la posibilidad de que nosotros, que habíamos dado la espalda y habíamos roto la relación íntima con Dios, volviésemos a ser imagen y semejanza de Él. Ahora bien, esto implica entonces, cuando se le presenta esta oferta al ser humano, implica tomar una decisión. Una decisión que de acuerdo al libre albedrío sabemos que Dios respeta. Esta decisión, quizás uno de los textos que más la puede ejemplificar, es la que se encuentra en Deuteronomio, en el capítulo 30, a partir del verso 19. Yo ya lo tengo aquí ubicado. La palabra de Dios dice en Deuteronomio, capítulo 30 y verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. La palabra decisión es un vocablo cuya etimología implica dar un giro de 180 grados, dar la espalda a lo que estábamos haciendo antiguamente y empezar a ver hacia adelante y atrás ni para tomar impulso. Viene de la terminación decidere. Pues bien, establecer esta relación íntima con Dios, tomar esa decisión, entonces nos hace idóneos, vasijas utilizables para cumplir una misión que es la misma para todos. La hemos ejemplificado a través de 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Anunciar a aquel que te sacó las tinieblas hacia su luz admirable.
Sin embargo, podemos encontrarla también en Marcos capítulo 16 y el verso 15. Ir y predicar este evangelio. Cuando hablamos acerca de este evangelio, al sustituir el vocablo evangelio por mensaje, y específicamente el único que existe, que es hablar de Jesús, así como lo hizo Felipe con el etíope, como lo han hecho todos los apóstoles que simple y sencillamente hablan acerca de las maravillas de Jehová en su vida, también dice el verso que este mensaje debe ser predicado a toda criatura. Eso es lo que encontramos en Marcos 16:15. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo damos a conocer esa posibilidad? Recordemos que decíamos que el Señor cumplió su objetivo, que es el de que tú y yo volvamos a ser imagen y semejanza de Él. Existe esa posibilidad. ¿Cómo damos a conocer esa posibilidad? La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 1, verso 8, que recibiríamos poder. ¿Cuándo? Cuando viniese el Espíritu Santo sobre nosotros. Condición para poderlo recibir, ya no vivir nosotros, sino que viva Jesús en nuestro lugar. Y entonces, dice la palabra de Dios, me seréis testigos en todos lados, hasta el fin del mundo. La palabra es que es por testimonio, no por mucho conocimiento. Quizás algunos puedan estar preocupados. Es que yo no sé mucho de la Biblia. Lo hemos dicho tantas veces porque es el ejemplo que Pedro nos daba. No es cuestión de ser un docto, un erudito en la palabra de Dios. Es simplemente contar las maravillas de Jehová. Sí, ¿te recuerdas? Lo que tus ojos han visto, lo que tus oídos han escuchado, lo que tus manos han tocado respecto a lo extraordinario que es abandonarse en las manos del Señor. Para esto tenemos, en la lección de esta semana, vamos a encontrar el ejemplo de Abraham. Abraham, por ejemplo, fue hospitalario, es lo que encontramos en Génesis capítulo 18, verso 4. Y a través de este acto de abrir las puertas de su casa a unos extranjeros, pudo él aprovechar la oportunidad que le es inevitable poder hacer, compartir a aquel que está inundando su corazón. Lo hizo a través de hospedar en su casa, a través de un amor en donde él tenía la virtud de ser empático. Es lo que sucedió, dice también Génesis capítulo 18, cuando Abraham se entera de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Por amor a ellos, siente un dolor en su corazón, porque se vayan a perder tantos. Y comienza entonces a hacer algo interesante. Comienza a interceder. Esa comunicación que estableció entre él y Dios, podríamos llamarle intercesión, pedir a otros por el amor que le tenemos, exactamente, algo así, exactamente lo que nosotros como padres muchas veces hacemos, si no es que cada noche, cuando nos arrodillamos y establecemos una comunicación con el Señor y solicitamos que bendiga a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, nuestros compañeros, el trabajo, nuestros padres, a nuestros amigos, a la iglesia, a la obra. Esa actitud entonces que fue la que nos enseñó Abraham, que eran los medios que él utilizó para poder dar a conocer la posibilidad que existía abierta por el sacrificio de Jesús en el Calvario. Insisto, para que volviésemos a ser imagen y semejanza del Creador. Algunos dicen es que él tenía el espíritu de la oración. Pero yo quisiera aclarar este punto. Realmente no existe un espíritu de oración, un espíritu de sanidad, espíritus diferentes. No es una variedad de espíritus. De espíritu solo hay uno. Y es el del Señor. Y es santo, porque Él es santo también. Ahora entonces comprenderemos que cuando ya no vivimos nosotros, cuando nos dejamos inundar por el Espíritu del Señor, entonces surge en nuestra vida el fruto de tener ese Espíritu, la prueba, la comprobación, el resultado de que ese Espíritu está entre nosotros. ¿Cuál? Gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, amor, templanza. ¿Nota usted? Está la bondad. ¿Qué es el sentido de la hospitalidad? Está el amor, que es el sentido de la preocupación y del estar orando por nuestro prójimo. El de ir más allá. No son espíritus distintos, es el mismo espíritu. Apreciado amigo y hermano, ahí en donde estás, en tu vida diaria, en tu trabajo, tú puedes dar a conocer a Jesús.
pero darás a conocer únicamente a aquel que está inundando tu corazón. Como tantas veces el ejemplo clásico, tú te has ganado un muy buen ingreso, te han reconocido con un premio, o estás profundamente enamorado. Hablas de lo que inunda tu corazón. Cuando estás profundamente agradecido por haberte encontrado con Jesús y encontrar que en esa única opción de salvación tú vuelves a ser reconocido como hijo de Dios, entonces te es inevitable, dice Pablo, desbordarte y que otros noten que tú tienes esa relación. ¿No has escuchado que algunas veces dicen, usted debe ser cristiano, ¿verdad? Yo recuerdo que les quiero compartir esta anécdota en mi relación bastante estrecha en cierta oportunidad durante algunos años atrás con el Polo Científico de Cuba en la investigación en la lucha contra el cáncer. Recuerdo que ellos siempre después de cada congreso, pues como es habitual, lo celebraban, lo clausuraban, celebrando una fiesta con bailes, con salsa, como es tradicional en la isla, con la música autóctona. Y por supuesto, esto iba acompañado del ron. Pero yo recuerdo de que en determinado momento, pues, dejaron de invitarme porque se dieron cuenta que no asistía. Y en más de alguna oportunidad que me preguntaban, pues yo daba la razón. Es que conozco a un Jesús. Y en medio de nuestra conversación era habitual que en determinado instante, quizás la expresión que me era usual, si Dios quiere. Al principio había una cierta broma porque negaban la existencia de este Dios, hasta que en determinado momento, en cierta oportunidad, uno de ellos me dijo, bueno, pues como bien dices tú, si Dios quiere. Es que ya no eres tú. Es que sucede en ti, sucede en nosotros, el mismo fenómeno que sucedió en Pedro cuando Jesús estaba siendo injustamente acusado en el Sanedrín. ¿Recuerdas? Llega al mesón y se encuentra con la persona que le atendió y ésta lo identifica como uno de los seguidores del Nazareno. Pero Pedro, tratando de ocultar lo que era tan evidente, que él ya no era el vulgar pescador de hace algún tiempo atrás, trata de volver a hacer de nuevo la vida que él tenía antes. Pero le era imposible ocultar al Jesús que ya inundaba su corazón. Y aquel empleado entonces le dijo, no, me lo puedo imaginar, es que tú miras ahora como Jesús, tú hablas como el Nazareno, tú caminas y te comportas como el carpintero, tú ya no eres el Pedro vulgar que yo conocía. Él te transformó la vida de tal manera que prácticamente estoy viendo a Jesús en ti. Miran a Jesús en nosotros. Nos hemos dejado transformar por el Señor a tal extremo que entonces sí hacemos un match perfecto con la misión que Dios empezó en la cruz del Calvario para restituirnos como hijos de Dios. Y ahora sentir el privilegio de compartir a otros y anunciarles que existe ese plan de salvación. Saben, amigos, Abraham podría haber tenido muchísimos planes. De hecho, estaba bien establecido en Ur de los Caldeos. Pero la palabra de Dios dice en Génesis capítulo... Este capítulo sí me gustaría que lo buscáramos. Yo estoy en Génesis, en el capítulo 12 y el verso 1. Génesis, primer libro de la Biblia, el capítulo 12 y el verso 1. Y dice la palabra de Dios, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Quién se va del lugar que por años ha estado habitando y donde tiene ya todo un patrimonio establecido? ¿Quién se va sin saber hacia dónde? Qué relación más extraordinaria y más íntima la de Abraham. De tal manera que él confiaba en una forma tan absoluta que, aunque le parecía bueno lo que tenía, sabía que obedecer a Dios sería mejor.
Apreciados amigos, cuando ya no vivimos nosotros, cuando vive Jesús en nuestro lugar, pasamos a ser un ingrediente más dentro del enorme plan de salvación y de eternidad que tiene el Señor. Él no está preocupado de cuál es tu trabajo y tu misión en esta tierra para medio pasar, si bien nos va los 80 años de vida que nos quedan. La única razón por la cual se ha movido el universo completo y nos ha invitado a nosotros a ser partícipes de Él es para restituir lo que se había perdido en el Edén, para restituirnos a ti y a mí como hijos de Dios. Así que sobre tus planes, sobre los míos en esta tierra, prevalecen los planes del Señor. Y la única forma en que de manera tan libre y tan suelta podemos hacerlos a un lado es cuando confiamos plenamente en que Él nos ama de tal manera que todas las cosas nos saldrán para bien. En esta esperanza y en esta seguridad es la razón por la cual vamos hacia casa. No conocemos el lugar, no sabemos dónde está, simplemente sabemos que es mejor que el que tenemos acá, que este mundo no puede ser nuestro hogar. Y así como Abraham salió de aquella tierra en donde lo tenía aparentemente todo, de igual manera vamos en un viaje de regreso a casa, tú y yo, dejando este mundo que no puede ser, que solamente es de paso, porque vamos en verdad de nuevo a casa, esa que ha preparado Él con tantísimo amor.